Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a don Carlos Ariosto, quien es presidente de la Amex Gas, la Asociación Mexicana de Gas, que integra, corríjame, don Carlos, a los distribuidores de gas LP. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que nos permita este espacio para abordar justamente la crisis que enfrenta la industria del gas LP en México. Bienvenido, don Carlos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches. Está también con nosotros don Enrique Quintana. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Carlos, bienvenido a este espacio. Víctor, ¿qué tal? Don Víctor Piz, buenas noches. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Saludos, Enrique. Don Carlos Serrano, bienvenido a esta Silla Roja. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Entender y dimensionar, don Carlos, en su completa y muy compleja entramado de la industria de gas, las decisiones de política pública que ha tomado el gobierno en semanas recientes, el establecimiento de una tarifa, de un precio fijo, tope, cuando pues sabemos que el gas en un muy elevado porcentaje, arriba del 80, el 85%, se importa y está sujeto a las variables de precios internacionales. Me estoy refiriendo esencialmente al gas LP, que es el gas de consumo doméstico que tenemos todos en nuestras casas. Entonces, pues tratar de explicar, don Carlos, qué está pasando, cuáles son las condiciones, a qué problemas se enfrentan ustedes y qué viene hacia adelante, porque pues todo parece indicar que a pesar de lo que hemos visto la semana que termina, estos bloqueos, estas protestas, luego este paro nacional convocado por los distribuidores de gas, y parece ser que el gobierno o la autoridad no está en una disposición de negociación o de comprensión del problema que ustedes se enfrentan. Pero le dejo la palabra a don Carlos para que usted nos explique, por favor. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes en este tema tan importante para nosotros, pero también considero que es muy importante para el país. En realidad, el gas LP en México es un producto de primera necesidad. Somos el séptimo país de mayor consumo de gas LP en el mundo y eso ha obligado a desarrollar una infraestructura muy completa, que en realidad es un orgullo tenerla en nuestro país. Una infraestructura no nada más de instalaciones que se desglosan en diferentes eslabones de la cadena de suministro, sino además también en una cultura de trabajo y en un grupo de cientos de miles de personas, más de 200,000 personas es el empleo directo de esta industria en México y cerca de 500,000 el empleo indirecto. Entonces, todo esto data no de ayer ni de hace 10 años, sino de 8 décadas que se ha venido fraguando este proceso, esta infraestructura y esta cultura de trabajo que está muy arraigada en nuestro país y que hoy forma parte de un producto que es indispensable no nada más en el 80% de los hogares mexicanos, sino además en una gran variedad de actividades económicas vinculadas a la alimentación, al transporte público, a los servicios turísticos, a los hospitales, y eso lo hace todavía más importante de poder garantizar el abasto. Que en el tema energético, el garantizar el abasto de un producto es y ha sido siempre la prioridad número uno. Obviamente tenemos que hacerlo dentro de otras características complementarias, como lo es la competencia efectiva y como lo es un precio justo, razonable de mercado, y además por el tipo de producto que manejamos, con una estricta apego a las normas de seguridad. Entonces, bueno, nosotros tenemos una trayectoria de muchos años trabajando en la industria y efectivamente estamos ahorita viviendo un momento de crisis que pensamos que podemos superarlo trabajando conjuntamente con nuestras autoridades, como siempre lo hemos hecho, y en ese proceso estamos, Leonardo.
¿A qué se debe la crisis, don Carlos? Muy importante pregunta. Mira, el origen de esta crisis es un tema de carácter internacional. El gas LP está compuesto por lo que es el gas propano y butano. El gas propano es el principal componente de nuestro producto y es un producto que se consume a nivel internacional. Hay países productores y superavitarios y hay productos importadores y deficitarios. En nuestro caso, México, somos un país que alcanzamos a producir localmente, por medio de petróleos mexicanos, aproximadamente el 38% de la demanda nacional. El restante 62% se importa. Esa importación viene principalmente de los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Y esto es algo muy importante de precisarlo y luego analizaremos las consecuencias que está teniendo, que va a tener en los meses próximos de invierno y cuál es la mejor manera de atenderlas para que esto esté en equilibrio y se garantice el abasto. Lo que sucedió fue que el año pasado, a principios de año y con la crisis del COVID, todos los productos energéticos y el gas LP no fue la excepción, se cayeron de precio y cayó la demanda, ¿sí? En ese proceso, Estados Unidos, que es uno de los principales productores de propano y que tiene cavernas muy grandes en Houston, muchas de las empresas productoras con el sistema Shell quebraron financieramente. Y con la reactivación económica post-COVID, todos los países del mundo, incluyendo México, pero principalmente economías como la China, tuvieron un incremento en la demanda de gas propano inusual. La demanda de gas propano a nivel internacional ha crecido mucho por encima de lo que ha crecido la producción. La producción se quedó varada. Entonces, la diferencia o ese desequilibrio entre la producción y la demanda internacional del producto generó que los inventarios internacionales cayeran a uno de sus puntos más bajos de los últimos 5 o 6 años y eso presionó los precios a la alza y lo presionó sin precedentes. Les voy a poner un ejemplo. En México, que estamos importando el 62% del producto, hace un año, en septiembre, estábamos pagando 5 pesos con 49 centavos la referencia internacional que se conoce como Mont Belvieu, que son donde están las grandes cavernas de almacenamiento en Houston. 5 pesos con 49 centavos por kilo. Y este año, en septiembre del 2021, el incremento fue a 13 pesos con 27 centavos. Es decir, tuvo un incremento de 142%. Eso es algo inaudito. Eso nos está afectando no solo a México, a todos los países de Latinoamérica, excepto Argentina, que es superavitario, y a todos los países del mundo que también tienen que importar grandes cantidades del producto. Y eso se repercute en el precio final al consumidor. Eso no es deseable, no lo habíamos visto venir, ni los especialistas en materia de análisis del sector energético más connotados vieron venir este escenario, pero se presentó y ahí estamos ahorita. Y entonces, hablando ya a nivel local, ¿qué sucede? Bueno, pues que ese precio tan alto nos ha impactado muy fuerte en los precios al consumidor. Y los consumidores somos los hogares mexicanos y todos los pequeños y medianos empresarios y algunas industrias que lo utilizan como parte de su actividad y de su producción y de su servicio. Eso generó una preocupación en todos, en nosotros como distribuidores, en los consumidores y obviamente en el gobierno federal. Fue lo que orilló a la implementación de un sistema de control de precios máximos emergente que tuvo sus efectos a partir del día 1 de agosto del presente. Y en ese momento nos ubicamos y eso fue el inicio de una situación de otro tipo de consecuencias que ahorita más adelante vamos a ir abordando. Muy importante el escenario y el contexto que nos describe, porque es muy importante comprender que el precio del insumo o el precio de la materia prima a nivel de los mercados internacionales pues se fue para arriba. Esta cifra que da usted de 5.49 por kilogramo en el 2020 y ahora en septiembre de este año pues se fue para arriba casi
140%, 142% a 13.27. Enrique, por favor, te escuchamos. Carlos, quizás sería útil para comprender las características del conflicto que vivimos, el poder discernir cómo está la cadena, cuál es la estructura industrial que existe en el gas LP, desde la producción o importación hasta la entrega de los cilindros o el despacho del gas en tanques estacionarios. ¿Cuál es esa cadena en la industria? Sí, con mucho gusto, Enrique. Esa es una pregunta también que me parece muy, muy interesante para poder ilustrar aquí el tema y a nuestra audiencia. Mira, se puede dibujar como un triángulo en donde al inicio, en la cúspide o el inicio del proceso, están las empresas productoras. En este caso, en nuestro país, es solamente Petróleos Mexicanos. Algunos contratos privados, pero es Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos tiene una infraestructura muy importante, es una empresa muy grande y que, dicho sea de paso, vale la pena fortalecerla. Petróleos Mexicanos cuenta en materia de gas LP con centros procesadores de gas y con refinerías. Ambas instalaciones producen gas LP, gas propano y gas butano, que es un producto que viene asociado de la extracción del petróleo. Es un byproduct, como se conoce. Entonces, estos centros de procesadores lo están generando diariamente, lo están procesando y lo están inyectando en los ductos que alimentan a los diferentes puntos de entrega a lo largo desde Cactus, Chiapas, pasando por Pajaritos, Veracruz, las diferentes terminales, y ese ducto principal de Pemex termina en Zapopan, Jalisco. Y a lo largo de ella hay muchas terminales a donde llegamos a abastecernos del producto. Ese es el primer eslabón de esa cadena. El segundo eslabón son precisamente las plantas de almacenamiento, como las conocemos en la industria. Existen 33 plantas de almacenamiento, que son estos centros de distribución y almacenamiento. De allí se alimentan las 1,292 plantas. Antes de pasar a las plantas, de estos 33 centros de almacenamiento, plantas de almacenamiento, hay privadas y públicas, ¿sí? Y están ubicadas estratégicamente a lo largo del ducto, en el centro del país. Otras más están ubicadas en el Golfo de México, otras están ubicadas en el Pacífico y unas más en la frontera. Son 33 y están estratégicamente ubicadas las de la frontera y las conocemos como marítimas, aunque están sobre tierra, porque hacen descargas de barcos para hacer precisamente la importación de ese 60%, que es un volumen muy grande de producto. Entonces, después de esas 33, que es el segundo eslabón, plantas de almacenamiento, vienen las plantas de distribución. Son 1,292 plantas de distribución ubicadas a lo largo y ancho de todo el país, ¿sí? Y estas plantas se encargan de realizar el suministro diario a los millones de usuarios. ¿Y cómo funciona esto? Es como si pintamos y ubicamos una planta en un mapa, en una ciudad, en una población, y agarramos un compás y ese compás giramos a la redonda y esa es su área de influencia o de suministro que le es económicamente y además en tiempos posible de atender. Y así es como se cubre todo lo ancho y largo de la República para poder atender y realizar más de 1 millón de servicios diarios. ¿Con qué infraestructura se hace? Bueno, con equipos de reparto que son autotanques conocidos como pipas, con camiones de reparto de cilindros portátiles y con estaciones de servicio, que son como las gasolineras, pero a gas LP. Tenemos alrededor de 35,000 camiones de reparto, alrededor de 4,700 estaciones de servicio y las 1,292 plantas de distribución. Y es con esta infraestructura que se logra abarcar y satisfacer la necesidad de suministro tan amplia de un país tan grande como lo es México. Hay señalamientos, don Carlos, ahora Enrique podrá abundar en eso, de que se dividen los territorios y hay acuerdos entre las empresas y las compañías para ver qué zona le toca a cada quien, Enrique.
Eh, sí hay dos dudas allí. Uno, el tema de si en la última parte de la cadena hay comisionistas, es decir, si la persona que entrega el cilindro en la casa es parte de esta cadena, parte de las empresas distribuidoras o es alguien que tiene su propio negocio y que las empresas distribuidoras le entregan el tanque, los tanques para que los lleve a los hogares obteniendo una comisión. Y lo segundo, Carlos, el asunto tan comentado de que no hay suficiente competencia en el sector justamente por el hecho de que hay esta distribución de territorios. ¿Cuál sería tu opinión? Sí, con mucho gusto atendemos a más preguntas. La primera sobre los comisionistas. La figura del comisionista existe solamente en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla e Hidalgo, y un poquito en menor proporción, pero también existe en Tlaxcala y un poquito a la redonda en otros estados, en muy mínima participación. Para entender qué es un comisionista es una persona física, ¿sí?, que adquirió un camión de reparto, que pueden ser de portátil o de pipa, o sea, de cilindros o camión de pipa, y que entonces no es un empleado de la empresa, no es un empleado sindicalizado, no es un empleado de confianza, pero es un distribuidor independiente. En la CRE hay una figura que se llama, o le conocen como el tercero coadyuvante, que tiene que reunir una serie de requisitos para registrarse y estar legalmente constituido y cumplir con todos los requisitos administrativos, fiscales y en materia de cumplimiento regulatorio y de seguridad. Para poner un ejemplo, en la CRE solo existen alrededor de 50 permisos autorizados de comisionista y sin embargo en la zona metropolitana operan alrededor de 4,000 o quizás 5,000 pipas comisionistas. Esto lo que nos dice es que existe una operación del comisionista que está trabajando, que está funcionando, pero al margen de la ley. Lo correcto, lo que hemos platicado coordinadamente con las autoridades y que es interés de las partes, de las autoridades y de nosotros, y también de los comisionistas, pensaría yo, es que se regularice, que cumplan con la regulación, que cumplan en materia de seguridad, que cumplan en materia fiscal y que estén todos debidamente registrados. De esa manera se le da orden a un segmento que es muy importante. Sin embargo, recalco, esto existe nada más en el centro del país y existe desde hace varios años. Es oportuno y es recomendable, desde nuestro punto de vista, migrar a ese proceso de regularización, de que las cosas se hagan cumpliendo con la legalidad. Ahora bien, ¿qué pasó en la semana que acabamos de concluir? Lo que sucedió es que hubo una manifestación muy fuerte de parte de los comisionistas en la que nosotros como empresas no participamos ni apoyamos, pero que se manifestaron de una manera incorrecta, porque llegaron a realizar algunos actos que inclusive se ven en las imágenes que sueltan gas de una manguera de una pipa. Eso es algo muy peligroso, es algo que no es correcto y eso es algo que no se debe permitir. Nosotros estamos y siempre hemos promulgado en las empresas y en la asociación por el respeto a la legalidad y al diálogo con las autoridades para poder evaluar y revisar los problemas y resolverlos. Entonces, los comisionistas en concreto son agentes independientes que sí le compran gas a las empresas formalmente establecidas, pero que actúan por cuenta propia en cuanto a que son ellos sus propios patrones y que al salir de la planta, pues ellos realizan sus actividades. Otro punto muy importante que hemos recomendado a las autoridades y que también ha mostrado mucho interés, aunque nos falta mucho camino por resolver, es que precisamente el robo de gas LP a Pemex, mejor conocido como el huachigas, ha tenido un incremento muy grande en los últimos 10 años. Y eso ha afectado tremendamente en lo económico a petróleos mexicanos, a nuestro país, pero además ha afectado mucho a nosotros como usuarios y ciudadanos en materia de seguridad, porque todo ese robo
ya llega, se estima y se calcula que ya llega a representar cerca del 10% de la oferta nacional. Y eso es una gran cantidad de producto. Para ponerlo en perspectiva, sería suficiente producto ese gas robado para abastecer a todo un país como Ecuador. Entonces, es una gran cantidad de dinero que en lo económico por sí mismo representa un incentivo muy importante para resolverlo. Pero además, en materia de seguridad, es todavía un mayor incentivo. ¿Por qué? Porque se pierde el control de las personas que realizan esos suministros y además se distorsionan los mercados y empiezan a querer controlarlo con grupos de choque, no permitiendo el acceso a las zonas de reparto. Ese es un tema prioritario que está en la agenda y que seguramente deberá ser atendido y resuelto en los próximos meses. Ahora, con respecto a la segunda pregunta. Perdón. Por favor, adelante. sí. Con respecto a la segunda pregunta. Carlos, es justamente el tema que iba a abordar. Gracias. En el tema competencial, en el tema competitivo, existen en nuestro país 1,292 plantas. En cada mercado regional, porque el hecho que, vamos a suponer que yo soy una empresa que tengo 10 plantas, o 20, o 30, o 5, no importa el ejemplo, pero las tengo en diferentes ciudades. Tengo una aquí en Querétaro, tengo otra en la Ciudad de México, tengo otra en la Ciudad de Veracruz, tengo otra en la Ciudad de Acapulco. Entonces, podré tener 5 plantas, o 10, o 15, o 20, pero en cada región en la que participa cada una de estas plantas, compite regionalmente. ¿Sí? Y esa competencia regional se da con las empresas que abarcan esos territorios. Y en todos, que se pueden de alguna manera circunscribir a regiones de impacto, ¿verdad? Entonces, cada una de estas regiones en México, si tenemos 32 entidades federativas, ¿cuántas ciudades importantes geográficamente hay en cada estado? Pues mínimo hay 5 o 6 ciudades, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de 150 o 200 o quizás más regiones. Cada una de estas regiones tiene en su gran mayoría suficientes competidores, no 1, no 2, no 3, sino suficientes, 8, 9, 6, 10, 15. Y normalmente, ahorita no lo podemos hacer porque la aplicación de la CRE, de gas LP, con esto del control de precios, quizás no tiene el mismo impacto que tenía antes. Pero yo siempre hacía este ejercicio y lo hacía a diario. Si yo abro eso es por geolocalización, si yo abro esta aplicación en cualquier ciudad en que me encuentre, que es una muy buena aplicación, por cierto, que desarrolló la CRE, vienen listadas todas las empresas que me venden a quien yo le puedo pedir. Y viene el teléfono, viene el precio y viene una calificación del servicio de los usuarios. Y en todas estas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a mí me aparecían 50 o 60 opciones con diferentes precios. Yo lo podía llamar a la que como usuario yo decidiera, a la más barata, a la más cara, a la del medio o a la que tuviera mejor calificación, ¿sí? Y esa me iba a venir a surtir. Entonces, para mí eso es una competencia que ni modo que yo le hable a esa empresa y no llegue esa empresa y llegue la otra porque están de acuerdo. No sucedía eso en ninguno de los casos. Segundo punto, la variación de precios que existía entre todas estas empresas no era de 1 centavo ni de 2, era de 50 centavos, de 1 peso o a veces hasta de 2 pesos por kilo. Entonces, había una gran competencia. Hay otros datos muy impactantes, que son datos duros, inclusive de la Secretaría de Energía, de las perspectivas de la Secretaría de Energía. En los últimos 10 años, el consumo de gas LP en México se ha contraído en un 15 o 16% aproximadamente, por varios motivos que ahorita abordaremos. Pero, ¿qué ha pasado con la oferta de gas LP? Con los permisos que la misma autoridad ha otorgado a una gran diversidad de permisionarios. Han aumentado un 67%. Entonces, tú tienes un pastel que se hizo más pequeño y tienes a un 67% de mayor número de comensales. Entonces, lo que sucede es que hay una pelea por el mercado indescriptible.
¿sí? De clientes de casa en casa, de clientes comerciales, de pequeños empresarios, de tortillerías, y todo ese proceso es parte de la competencia. Entonces, se vive. Ahora, ¿cuántas empresas diferentes entre sí existen en el país? Son alrededor de 400 grupos de interés económico diferentes entre sí, que no tienen socios ni participaciones en las otras empresas. Yo hago el análisis e invito a una reflexión. Si agarramos una industria del tamaño de la que es el gas LP en nuestro país, y no voy a mencionar ninguna, nada más imaginémonos 2 o 3 industrias grandes, y vamos a ver si existen 400 competidores diferentes entre sí. Tenemos una interrupción técnica. Déjenos ir rápidamente a una pausa para resolver la comunicación y regresamos con ustedes. Mensajes, volvemos. Ante la emergencia sanitaria del coronavirus, si usted presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, cansancio o dolor muscular, comuníquese al 800-00-44-800. En El Financiero nos preocupamos por usted. Nací el año en que Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos y Wall Street vivió una época de oro. En México se pronunció la frase: defenderé el peso como un perro. Soy un buscador de historia. Tiendo a analizar, indagar y cuestionar. Tengo perfil de periodista y ADN financiero. Con la llegada del nuevo siglo, evolucioné hacia la era digital. Me sumé al paper, los likes, la multipantalla y la multiplataforma. El Financiero, 40 aniversario. Power Business. Estamos de regreso en la silla roja con don Carlos Ariosto Serrano, presidente de la Mexgas. Se resolvió el tema de la comunicación. Don Carlos, por favor, retomamos y lo seguimos escuchando donde se quedó, por favor. Sí, gracias. Entonces, y una disculpa por la comunicación, espero que no vuelva a suceder aquí. Aparentemente la señal está bien. Explicaba yo que en una industria tan importante como el gas LP, si hacemos una similitud con otra industria o sector económico en México, en donde existan más de 400 agentes económicos diferentes entre sí y que compitan entre sí, y difícilmente vamos a encontrar tantos participantes, difícilmente vamos a encontrar tantos competidores. Y sin embargo, sí existen condiciones de competencia efectiva. Entonces, hay una gran cantidad de participantes. Hay empresas chiquitas que cuando llega una empresa que es más grande a ese mercado, la empresa grande es la chiquita en ese mercado, porque la pequeña es la que atiende su lugar y lo defiende mejor y lo protege y pelea, y entonces se adueña y se merece la preferencia de un porcentaje de ese mercado. Y si esa empresa pequeña o mediana tiene la preferencia del mercado, no necesariamente es porque esté haciendo una práctica indebida. Entonces, decía yo que existen a veces algunos señalamientos o mitos que a veces se ha derivado inclusive de críticas o señalamientos de competidores que no necesariamente están fundados en la realidad. Pero finalmente la Comisión Federal de Competencia Económica es quien tiene la palabra y quien tiene la facultad y la gente, los economistas calificados para poder pronunciarse en este sentido. Víctor Piz, adelante, por favor. Sí, gracias, Leonardo. Varias dudas, Carlos, en estos bloqueos que vimos en la semana de del gremio gasero nacional, que son los comisionistas. Una de sus peticiones era un aumento en el precio del gas
en 1 peso. Ellos argumentan que esto les permitiría tener 1 peso de ganancia. Aquí la duda es, ¿ese peso lo tendrían que pagar a ellos las empresas distribuidoras o sería 1 peso como parte de este modelo emergente de precios máximos que se aplica a la venta de gas LP desde el pasado 1 de agosto? Y también preguntar, Carlos, si ustedes ya se reunieron con el regulador, con la Comisión Reguladora de Energía, con la autoridad, la Secretaría de Energía, para revisar justamente este modelo, cuáles han sido hasta ahora los efectos en el mercado. Recuerdo que inicialmente ustedes hablaban de la afectación en rutas de reparto y que esta situación podría agravarse, pero ¿cuál es un poco el panorama en ese sentido, Carlos? Sí, gracias. Mira, estamos entrando a un tema que es materia económica y, bueno, derivado de lo que platicamos al inicio de nuestra charla, de esos incrementos tan grandes del precio internacional que obligaron al gobierno a implementar una medida emergente por 6 meses que concluiría el 31 de enero. Nosotros como asociación empresarial, evidentemente planteamos soluciones distintas al sistema de control de precios máximos, toda vez que un sistema de control de precios históricamente ha demostrado que aunque tiene una buena intención, al final de cuentas genera distorsiones en el mercado que vienen causando mayores costos que beneficios. Sin embargo, entendemos la genuina preocupación del gobierno federal en materia de los precios. Y como empresas, desde el día 1 de agosto hasta la fecha, hemos sido, que es nuestra obligación, pero quiero decirlo, hemos sido respetuosos al 100% de los precios máximos determinados por la Comisión Reguladora de Energía. De eso se trata. Sin embargo, vemos nosotros algunas fallas, algunas áreas de oportunidad en esa metodología y lo señalamos de una manera muy precisa y lo señalamos de una manera muy respetuosa, pero es nuestra obligación y necesidad hacerlo. ¿A qué nos referimos? La fórmula de precios máximos en sí misma tiene algunas omisiones, ¿sí? Pero bueno, sí contempla el precio de referencia internacional de la molécula, es decir, del gas propano. Y eso está bien. Y debe contemplar también el precio de venta de primera mano, así se le conoce, a como vende Pemex al mayoreo a todos los distribuidores en cada una de sus terminales, que también es lo correcto. Y debe de considerar un costo de distribución, que también es lo correcto. Y debe de considerar un margen que se conoce como tasa interna de rendimiento, que debe ser algo adecuado o generalmente aceptado, que también es correcto. Entonces, la fórmula está establecida en esos términos. Nos llama la atención que luego se cierra el paréntesis y viene un factor que es una letra K, que es un factor de ajuste. Y ese factor de ajuste, pues es ya una variable subjetiva, aunque todas las demás terminan siendo subjetivas al final de cuentas, pero bueno, este es todavía más subjetiva, y que es un factor de ajuste que menciona la fórmula o la metodología, que cuando los precios a los que se llegara fueran mayor que la inflación y tuviera un impacto negativo, esa K podría ser menos de 1, 0.99, 0.98, o el factor que quienes determinan esa fórmula consideran necesario para que entonces el precio se disminuyera. ¿Qué pasa? Nosotros lo que hemos solicitado a la Comisión Reguladora de Energía desde el 1 de agosto es que nos muestren la fórmula, pero que nos muestren cómo se alimenta esa fórmula, con el ánimo de conocer cuáles son los costos que realmente se están considerando en la distribución en cada una de las 145 regiones. Y luego también conocer cuál es la tasa interna de rendimiento que se está considerando. No lo conocemos. No hemos obtenido respuesta aún. Y lo que nos preocupa es que, si bien es cierto que el día 1 de agosto amanecimos con un precio controlado que rondaba en promedios nacionales de 4 pesos por kilo,
y que para las necesidades de la industria lo consideramos no suficiente, pero el problema surge de ahí en adelante. En estas 11 semanas transcurridas, a cada una de las 145 regiones se les ha disminuido un peso más, o sea, un peso menos, o 1.50 o a veces 2 pesos por kilo. Y existe una inequidad en cada una de las 145 regiones donde todas son insuficientes desde un principio, pero ahorita algunas son mucho más insuficientes que otras. Entonces lo hacemos y pedimos esa reunión con el ánimo no de criticar, sino de conocer qué tipo de información se está alimentando, porque pues, no es posible que en 10 semanas se castigue el margen en casi el 50%, o en algunos casos, inclusive más del 50%. ¿Por qué nos preocupa esto? Por algo muy importante. Los distribuidores tienen un costo de operación y de distribución que con los márgenes actuales no se alcanza a cubrir. Y entonces, lo que han estado haciendo en las últimas 10 semanas es reduciendo personal, ¿sí? Reduciendo rutas. Entonces, esas 80 kilómetros de diámetro que hablábamos con el compás para cobertura geográfica de suministro, se ha ido haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? Pero además no solamente se está dando de baja a personas, a choferes, ayudantes, sino también a mecánicos, a secretarias, a personal de servicio a las empresas, a los clientes, y eso está afectando también el tema del empleo. Pero lo más preocupante para nosotros ahorita es que en la medida que esto no se corrija en los siguientes días y en las siguientes semanas, pues el grado al que las empresas van a estar imposibilitadas económicamente de salir con toda su capacidad de distribución, que es la que se necesita para abastecer al país, se va a ver muy reducida, ¿sí? Y esa reducción no quiere decir que el gerente de la empresa o el dueño de la empresa va a decir, hoy no salgo porque no gano dinero. No. Lo que va a suceder es que le va a decir Petróleos Mexicanos, págame las facturas del gas que te vendí hace 20 días. Y las facturas va a ser de 100,000 pesos y la empresa va a tener nada más 50,000 en caja. Entonces va a pagar 50,000 y ya no le van a vender todo el producto que necesita para el siguiente día de ventas. Nada más le van a vender la mitad del producto y entonces ese empresario va a salir a vender esa mitad. Y como es un proceso que se va a ir gradualmente achicando, pues en los siguientes 20 días ya no va a pagar 50,000, va a pagar 30,000. Y va a ser un proceso muy angustiante. Por un lado, desde el punto de vista de tener la capacidad de comprarle a Pemex la cantidad de producto que necesito vender en mi región. Eso va a ser una realidad. Y es una realidad económica. No es una decisión de Pemex. No es una decisión del gerente y mucho menos del chofer que se va a quedar sin trabajo, ¿sí? Entonces, es una realidad económica que es la que necesitamos transmitir y necesitamos encontrar una solución, porque hay soluciones. Y la otra realidad económica es que si no tengo dinero para pagarle a Pemex, tampoco me va a alcanzar el dinero para pagarle a los choferes, a los ayudantes, al personal sindicalizado, al personal de confianza. Entonces, la misma gente, al no recibir el pago suficiente por su trabajo, o va a dejar de ir a trabajar y entonces la empresa se ve en la incapacidad de distribuir, o inclusive los sindicatos, haciendo uso de sus derechos y de su tradición, pues van a parar una planta y van a decir, pues aquí no sale ninguna pipa a vender, aunque no haya gas, pues no va a salir ninguna, porque no le han pagado la nómina al 50% de mi personal y quizás desde el punto de vista laboral tengan el derecho de hacerlo. Eso habría que preguntarle a un abogado laboral. Yo creo que quizás sí. Pero entonces nos vamos a enfrentar a esa situación, a una imposibilidad económica de pagarle a Pemex para comprar el producto que necesitamos vender o el suficiente producto y de pagarle a los trabajadores para que salgan a hacer la distribución que necesitamos para cubrir todo el territorio de los consumidores. Y eso es lo que nos preocupa y lo que queremos transmitirle a nuestras autoridades para que sensibles y conocedores de esta situación encontremos la solución. Ahora, don Carlos,
ese diálogo, preguntaba Víctor, pero ya se dio, es decir, ¿ustedes ya se sentaron con Rocío Nale, por ejemplo, para explicarle la situación? No hemos tenido oportunidad de sentarnos con la secretaria de Energía, la ingeniero Rocío Nale, y no hemos tenido oportunidad de sentarnos con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía para ver este tema. Sí hemos tenido muchas reuniones de trabajo. Nuestro sector es un sector que está directamente vinculado al gobierno en temas regulatorios y económicos, y hemos tenido reuniones de trabajo con la Secretaría de Energía a nivel de subsecretario, con la CRE a otras áreas de direcciones de área, con la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, y reuniones muy profesionales, muy cordiales y muy apoyadoras, pero no en materia económica, sino en otros temas, en temas de ordenamiento, en temas regulatorios y en temas de industria. En materia económica hemos solicitado esta cita, todavía no hemos podido reunirnos con ellos, y consideramos que es muy importante poder hacerlo en próximos días con el ánimo de buscar y de encontrar juntos una solución que nos permita hacerle frente de manera efectiva, de manera integral, de manera transparente. O sea, las empresas podemos decirle, mire, CRE, aquí están mis estados financieros, ven a checar lo que me cuesta operar. Me cuesta 3 pesos con 50 centavos por kilo, me cuesta 4 pesos por kilo salir a trabajar. Me estás dando 2 pesos, me estás dando unos 50, ¿cómo le hago? Sí, y revisa, mira, aquí están, es más, vente aquí a la empresa, siéntate con nosotros y ve cuánto gastamos. Y se van a dar cuenta que es una realidad, porque también a veces, pues es normal que se piense de manera diferente o que crean que los costos de operación son de 50 centavos, entonces te asigno 1 peso y vas a salir bien. Pero no es así. Y mira, fíjate nada más, hay ciudades. Guadalajara tenía el día 1 de agosto 3 pesos por kilo. Al día de hoy tiene 1 peso con 39 centavos por kilo. No hay manera de justificar en un modelo económico cómo le quitas el 55% del margen en 2 meses. ¿Sí? Querétaro tenía 2.90 y ahorita tiene 1.33. La Ciudad de México tenía 2.69 y ahorita tiene 1.75. Entonces, son márgenes que no son suficientes, ¿sí? Y que se necesita, primero, tener la confianza de conocer los costos reales de nuestras operaciones. Y luego, tomar las decisiones alineadas y conducentes a que alcance, como bien lo dice la fórmula, como lo dice un comunicado de la Secretaría de Energía, ahora recientemente, muy acertado, por cierto, que el precio se debe establecer en base a la referencia internacional, más el tema del precio que vende Pemex, más los costos de operación y una utilidad razonable y adecuada para la distribución. Eso es lo que necesitamos. Y estamos seguros que con eso le hacemos frente a esto y lo más importante en un sector económico tan primordial como lo es el gas LP, garantizar el abasto al consumidor. ¿Sí? Y ese compromiso existe, ha existido siempre, y además la disposición y el mayor interés de colaborar de manera cercana, dialogando y respetuosa con nuestras autoridades, es la forma de resolver esta crisis. Bueno, está muy claro. Yo creo que nos pone un escenario ciertamente pues difícil. Están ustedes en un cuello de botella. Es esta fórmula de precios máximos o esta tarifa tope del precio del gas LP está en los hechos estrangulando los márgenes. Es decir, ustedes cada vez tienen menos margen para operar o para que gane cada una de las partes en la cadena. Enrique, por favor. Carlos, quizás sería útil ver un poquito hacia adelante. Señalabas tú al principio que el invierno es una estación en la cual usualmente hay una demanda importante de este producto que a su vez presiona los precios internacionales. Si no cambian las cosas y en la fórmula sigue apareciendo la famosa K,
pues en lugar de poner .97 o .96, a ver si para diciembre no te ponen .80. Y entonces sí, a ver qué distribuidor sigue en el negocio. ¿Cómo visualizas tú esta estacionalidad en los próximos meses? Enrique, la realidad de las cosas es que los especialistas en análisis del sector energético nos han dicho que para los próximos 3 o 4 meses, de aquí a enero, que es cuando realmente es el invierno fuerte, se prevé y se avecina un invierno muy crudo en los Estados Unidos y en el norte de México, y que eso pues va a aumentar inclusive un poquito más de lo normal la demanda. Con la producción que sigue estancada, pues va a seguirle pegando a los temas de los inventarios y que el precio internacional va a seguir subiendo en estos próximos 3 o 4 meses. ¿Qué pasa? Mira, el precio internacional al día de ayer cerró en $1.41 por galón. ¿Qué significa eso? Que para los próximos meses están estimando que pudiera llegar inclusive a los 2 pesos. Son escenarios, pudiera llegar más abajo o pudiera llegar más arriba. Pero en el escenario que llegara a los 2 pesos, la diferencia de esos 60 centavos de dólar por galón equivale aproximadamente a 6 pesos por kilo. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio al público? ¿Qué va a pasar con los precios de Pemex a los mayoristas, a los distribuidores, perdón, al mayoreo? ¿Y qué va a pasar con el margen de distribución? Tiene que haber un margen suficiente en el que permita, desde el punto de vista de realidad económica, el funcionamiento de una industria que es como la vena aorta de un sistema de producción y un sistema familiar, que es el gas LP. Es inclusive mucho más importante, me atrevo a decirlo así, el gas LP que la gasolina, no desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque el gas LP lo necesitamos en los hospitales, lo necesitamos en las escuelas, en las guarderías, lo necesitamos en la industria turística, en los hoteles, en los restaurantes, lo requerimos en el sector de transporte público y principalmente en el 80% de los hogares. Entonces, es fundamental que encontremos una solución con bases muy sólidas y muy firmes que nos permita transitar estos 3 o 4 meses de crisis, pero de la mano, juntos, y saliendo juntos de este problema, brindando la posibilidad económica a las empresas que están, no, repito, no con la disposición, con el interés y con lo que les sigue de apoyar este periodo de crisis, pero teniendo los recursos suficientes para poder trabajar. Entonces, necesitamos encontrar esa fórmula. Ahora, tú hablas del invierno. Es que con los precios que tenemos ahorita de márgenes, no llegamos al invierno, Enrique. Ese es el problema. El problema es que con los márgenes que andan en promedio de 2 pesos por kilo y con costos de operación de 3.50 o 4 pesos por kilo, olvidémonos del invierno, no alcanzamos a llegar al invierno, ¿sí? En 2 o 3, en 4 semanas, no sé, cada empresa es distinta, no van a poder pagarle a Pemex, no van a poder pagarle a su sindicato, no van a poder pagarle a su personal de confianza y se va a empezar a estrangular y a colapsar esa distribución. Y eso no es un plan de los empresarios. Tienen trabajando 80 años en la industria con un grado de esfuerzo impresionante. Es una empresa, una industria que trabaja los 7 días de la semana, los 365 días del año y que tiene un nivel de compromiso con el cliente impresionante, ¿sí? Entonces, hace falta nada más brindarle las condiciones necesarias para que transitemos juntos este periodo de crisis y ya platiquemos de febrero en adelante que bajen los precios internacionales, encontrar esquemas y en modelos económicos que funcionen razonablemente para todos. Ese es nuestro planteamiento, es un planteamiento a nuestro juicio muy respetuoso, muy correcto, pero además basados en una realidad económica. Si esto no se modifica, don Carlos, es decir, si estos puntos de acuerdo, de convergencia que les permitan a ustedes tener mayor flexibilidad en esta temporada y salir adelante para enfrentar
un escenario menos presionado cuando bajen las tarifas en febrero del año entrante. ¿Hay riesgos, vislumbran ustedes riesgos de desabasto? En este escenario que tú planteas, sí existen riesgos de desabasto. Yo no quisiera decirlo, pero sí existe el riesgo, toda vez que absolutamente en contra de los intereses y de la lógica económica de una planta, de un empresario, de un director de una empresa, no es que no vaya a querer, no es que vaya a tomar la decisión de no salir, sino más bien no va a poder y no va a tener los recursos, llamémosle gas, pipas, refacciones y personal para poder salir a atender al mercado que tiene la necesidad de atender. Va a ser una situación, y lo pongo en estos términos muy precisos, de una imposibilidad económica de atender el mercado. Yo no pienso que las empresas van a cerrar. A nadie le interesa cerrar. Les ha costado, ¿sabe lo que cuesta hacer los trámites para abrir una planta y para abrir una estación y para que tengan un permiso de una pipa? Es más, ese es otro tema que ahorita tocamos, el rezago de los permisos. Pero cuesta muchísimo trabajo, cuesta grandes inversiones. Nadie va a querer perder su inversión y perder su trabajo de 10, de 20, de 40, de 50 años de su negocio, dejando de salir a vender. Se pierden los clientes. Pero lo que va a pasar no es que lo van a decidir. Lo que va a pasar es que no van a tener la posibilidad de salir a vender. No quiere decir que van a cerrar sus puertas, y estoy pensando por ellos, porque cada quien piensa y decide por sí mismo. Lo que yo creo que va a suceder, que es la posibilidad, es que de 20 pipas, de 20 camionetas y de 10 estaciones, pues dependiendo del grado de severidad de esa insuficiencia económica, pues se van a hacer bien chiquititos. ¿Y sabes cuál es el riesgo de eso? Y que es muy triste. Muy grave escenario el que plantea don Carlos, crítico en verdad. Ojalá y la autoridad tome la iniciativa para buscar soluciones en este sentido. Víctor, por favor, te escuchamos. Sí, el panorama no es nada positivo, de acuerdo con lo que nos platica Carlos, porque los márgenes están siendo rebasados por los costos de operación y ese sería el principal problema. La perspectiva para los meses de invierno tampoco es buena, pero hay riesgo, como él dice, de desabasto a este 80% de hogares mexicanos que lo consumen, y también a las pequeñas, sobre todo pequeñas y medianas empresas que requieren el abasto diario. La pregunta, Carlos, es para ustedes, para Amexgas, el control de precios, este mecanismo emergente no es la mejor solución, entonces está generando precios artificiales. Sí, se generan precios artificiales porque aunque si yo fuera el que determina esos precios y aunque tenga la mejor intención y toda la objetividad al hacerlo, que difícilmente sucede así, pues es imposible que yo conozca los costos de operación que tienen 1,292 plantas ubicadas en regiones muy distintas, sus costos de traslado, sus productividades, sus nóminas, su costo regulatorio, en fin, el estado de sus unidades, los costos de mantenimiento, los costos de la electricidad, los costos sindicales. Es imposible conocerlo. Y pues más difícil aún cuando este sistema de control de costos, de precios, se construyó en 2 o 3 días. No hay suficiente tiempo para analizar y para copiar la información que sea la real y la verídica para alimentar el sistema. Y más aún, si una vez que lo alimento el 1 de agosto, tomo decisiones y hago ajustes que porque subió el precio internacional y no quiero impactarlo al público, me imagino yo que le meto un factor K del 80 o del 0.70 o del 0.60 y recorto los márgenes al 50%. Hay una inviabilidad económica. Algo ahí no es correcto, algo ahí no está bien y desafortunadamente está afectándonos de una manera muy profunda. No, y si esa fuera el caso, la consecuencia es que los revienta a ustedes. No hay mayor
alternativa. Se nos está acabando el tiempo. Les pediría comentarios finales y conclusiones. Víctor, por favor. Sí, es un tema muy complicado, sin duda. Tiene otras aristas que ya no alcanzamos a comentar, como el tema del robo del combustible, los costos regulatorios, a propósito de lo que decía Carlos, de los permisos que están tardando. Pues ojalá que haya una pronta solución a este tema, porque sin duda, Carlos, creo que hay que verlo en función del riesgo de desabasto que podría presentarse en los próximos meses, en tanto, digamos, que se alcanza a aplanar esta curva de precios que parece que ya viene de bajada, pero todavía no sabemos cómo puede venir los próximos meses. Ojalá que realmente puedan encontrar una solución entre la industria y las autoridades. Pero gracias por lo pronto por estar esta noche aquí. Gracias. Enrique, por favor. Fuiste muy amable, Carlos, con la autoridad al decir que eran conocedores y sensibles. Digo, hasta ahora no parece haberse demostrado ese par de atributos. Ojalá que en efecto se anticipe el escenario que estás describiendo, porque se dan salidas como el famoso gas bienestar, pues que, lo hemos dicho, no le hacen ni cosquillas al problema que tenemos. Entonces, pues ojalá, en efecto, el diálogo que propones, que espero que se dé, sirva para cambiar las percepciones de quienes toman las decisiones en esta materia. Y yo creo que es muy importante decir, Enrique, no le hace ni cosquillas porque pues la dimensión o el alcance de Gas Bienestar pues es minúsculo en términos de pues las necesidades y la demanda y la red, estas 1,292 plantas de distribución, pues ahí no pinta Gas Bienestar, no hace equilibrio en un mercado pues estrangulado por estos topes de tarifas. Carlos Serrano, muchísimas gracias. Gracias por este diálogo, la apertura y la generosidad de compartir con nosotros problemas tan delicados como los que está enfrentando la industria. Y por supuesto, en El Financiero y La Silla Roja estaremos muy pendientes de cómo avance esto, porque lo has dicho tú, pues aquí hay muchas industrias que se ven afectadas. El turismo, los hospitales, la salud. Yo conozco empresas cuya flota completa funciona con gas. Y olvídese usted ya del consumo doméstico, donde todos nosotros pues hacemos uso de este producto. Carlos, muchas gracias y estaremos en comunicación. Leonardo, Enrique, Víctor, un honor participar con ustedes en esta conversación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Don Víctor Piz, gracias, buenas noches. Don Enrique Quintana, gracias, buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.